¿Qué tal? Buenos días. El alcalde Nayib Bukele aparentemente estaría metido en problemas por supuesta agresión a mujer. De eso hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestras invitadas. Esta mañana nos acompaña Katia Recinos. Ella es abogada criminalista, especialista en derecho penal y activista feminista también. También nos acompaña Claudia Ortiz. Ella es la coordinadora de Proyecto Cero. Señoritas, bienvenidas a República. Buenos días. Bueno, quizás empezamos con el tema del momento. Es un tema que tiene al alcalde Nayib Bukele, alcalde de San Salvador, enfrentado con el partido FMLN. Quiero que pongamos en pantalla algo de lo que escribió doña Norma Guevara, ella es la jefa de fracción del partido FMLN. Doña Norma escribió lo siguiente: expresamos, 1, que nos solidarizamos con nuestra compañera Xochitl Marchelli, síndica de la alcaldía. Le reiteramos nuestro apoyo sororario y nuestro compromiso en el seguimiento a su caso. Número 2, nuestro rechazo a los actos de violencia cometidos por el alcalde Nayib Bukele, que no abonan en nada a los esfuerzos por la equidad y la no discriminación contra las mujeres en la gestión pública en el municipio de San Salvador. Exigimos al alcalde Bukele que exprese públicamente sus disculpas ante los actos de violencia cometidos contra nuestra compañera y asuma una actitud de respeto y no discriminación hacia las mujeres que forman parte de la gestión que preside en la municipalidad de San Salvador. Luego firman por una sociedad en paz y una gestión pública sin discriminación ni violencia para la mujer. Quisiera comenzar con usted, Claudia Ortiz. Sí, mira, Carlos, realmente no es la primera vez que vemos un encontronazo entre el partido de FMLN y el alcalde Nayib Bukele, lo cual creo que es un síntoma de algo más profundo, más estructural, porque tampoco es la primera vez que el FMLN tiene conflictos con uno de sus funcionarios públicos más populares. Igual sucedía con Mauricio Funes. No sucede lo mismo cuando son personas internas del partido que siguen la línea y la disciplina del partido. Pero hay una proporcionalidad inversa entre, parece ser, al ver estos dos casos, entre la obediencia al partido y también la popularidad de ciertos candidatos o de ciertos funcionarios que son afines al FMLN. Ciertamente todo funcionario público debe dirigirse con decoro y con respeto a sus equipos de trabajo, especialmente también frente a las mujeres que trabajan con él, las mujeres de un consejo municipal. Y por supuesto que es lamentable que esta situación haya ocurrido, lo cual también abre un debate de bueno, cuáles son las condiciones en las que las mujeres que participan en política están, con qué condiciones están lidiando en el ejercicio de su participación y de su representación como funcionarias públicas. Ahora, más allá del caso aislado, que esperamos que se desarrolle según pues, la legalidad, ¿verdad?, posible y no se mantenga nada más como un show mediático, que es a lo que el alcalde nos acostumbra, ¿verdad? No es la primera vez tampoco que él muestre de una forma muy creativa un conflicto con su partido, pero más allá de eso creo que es importante que los funcionarios en general vayan adoptando una forma de ejercer el poder más respetuosa, menos autoritaria, también con más espíritu de trabajo en equipo. Y si bien es cierto, y al ser un órgano colegiado, el Consejo Municipal se presta al debate, incluso a la lucha de poderes, a los conflictos, pues es importante para la calidad de nuestra democracia que los funcionarios públicos y los equipos de trabajo que están en órganos colegiados logren adoptar una cultura de debate y de diálogo respetuoso, porque en esa medida, estas son las instancias que representan o son de las células más importantes de nuestra democracia, porque ahí se representan los intereses, en este caso, de la municipalidad.
no tendrían que estar nada más representados los conflictos políticos o de poder entre partidos o entre facciones de un partido. Entonces creo que debe haber una cultura de mayor diálogo y de un liderazgo más incluyente y más positivo también. Y es preocupante que uno de los liderazgos más visibles de nuestro país y de nuestra capital, pues tenga, digamos, arranques de cólera de este tipo. Esperamos que las cosas se desarrollen, digamos, de la mejor manera y que no vuelvan a suceder ese tipo de situaciones, ¿verdad? Licenciada Recinos, ¿cuál es su lectura sobre este punto? Tengo entendido que usted incluso escuchó el audio en el que básicamente se daba la discusión. Sí, el audio, pues el día de ayer en la noche pasó en el blog. Escuché un poco lo de la discusión que pasó en el entorno. Como dice Claudia, es un organismo colegiado dentro de la municipalidad, pero también es una lectura en el cual, si bien es cierto, o sea, a las mujeres de por sí estamos con dificultades de poder tener ejercer políticamente nuestros derechos de equidad, de igualdad de condiciones con el sexo masculino en ámbitos de tomas de poderes como lo que es la municipalidad, como que son los consejos, otras instituciones de funciones públicas. Estas situaciones también a veces no son visibilizadas. Entonces, esta forma o conflicto o algún altercado, una agresión verbal o X que de una persona que tiene un cargo público, que tiene las facultades de poder tomar decisiones para el país, para la municipalidad, en este caso en San Salvador, existen estos conflictos, deben de no sacarlos dentro de las discusiones de su misma institución. Es decir, si había discusión, tratarlo de hacerlo, de inhibir las imperezas. Digamos, con los roles, digamos, los compartimos en nuestro hogar para poder tener participación de este tipo, porque es importante que haya ese enfoque femenino en la política. Y creo que me atrevo a decir que la política sería mejor si hubiese más mujeres o más personas con un enfoque de comunidad y de crear y de cuidar lo que tenemos alrededor y no solamente de perseguir objetivos y de generar conflicto o de pasar por encima del otro. Bueno, debo decir antes de continuar con una parte del subtema de esto que estamos tratando, que nosotros aquí en República siempre hacemos el intento de invitar mujeres, pero a veces pasamos por una lista de 8 o 10 mujeres. Para las amigas feministas que me suelen escribir, me dicen, ¿por qué solo lleva viejos feos? No es que quiero hacer eso, sino que simplemente es que las mujeres, luego me dicen, yo no hablo de ese tema o no puedo por X o Y motivo. Ojo con eso. Ahora, volvamos a este punto. Esto de las agresiones, digamos, que se pueden dar en la política o en cualquier ámbito de la realidad en El Salvador. Retomemos este tema, por ejemplo, del viceministro de Seguridad, el señor Julio López, que le dice a una colega del Canal 6, del noticiero, le dice, mi amor linda o linda, si quiere, le doy una conferencia privada y de repente nos tomamos un café. Muchos lo interpretaron eso como un comentario sexista. Prácticamente, si a ella no le agradó la forma en la cual esta persona del viceministro de Seguridad se dirigió a ella, y bueno, yo puedo decir públicamente, leyendo la noticia, dije, bueno, y este acoso, porque es un acoso, al final de cuentas, nosotras somos expuestas a este tipo de situaciones y algunas no lo visibilizamos, este tipo de acciones de parte de otra persona. ¿Qué quiero decir cuando me refiero a un acoso? Es cuando a uno le dan un cumplido y a uno no le agrada, a uno como mujer no le agrada. Entonces a ella obviamente no le agradó la forma en la cual él le dijo, mire, le voy a invitar a un café y lo conversamos en lo privado, ¿verdad? Mejor, mi amor lindo todavía. Entonces ese tipo de cosas a veces también la población no entiende, que no parece, no a todas las mujeres nos agrada, no a todas las mujeres que ejercemos algún tipo de función o somos profesionales, estamos expuestas a seguir cargando con ese tipo de situaciones. Y son cosas y barreras que se tienen que ir cambiando, en el quehacer diario. Y necesitamos de los hombres,
de las familias, de la gente, para que se vayan quitando estas relaciones de conflicto o de situaciones que, bien es cierto, es incómodo para uno de mujer. Ahora, licenciada Resinas, de repente este comentario, dentro de lo escandaloso que le puede haber resultado a buena parte de la gente en este país, podríamos considerar que es inofensivo, pero ilustra un patrón de comportamiento de cultura en este país. Usted ha litigado en nuestras cortes y tengo entendido que incluso en la Fiscalía General de la República hay fiscales mujeres que suelen no presentar cargos a hombres porque tienen un prejuicio irónicamente machista. Bueno, la verdad es que se da mucho en el campo de la violencia sexual, de las violaciones hacia las mujeres. Sí he llevado casos en los cuales prácticamente han sido interpuestos en la unidad especializada por atención a la mujer, pero resulta que la situación particular no necesariamente lo materializan y lo judicializan. Tienen que haber... han esperado casi como 8 meses para que se pueda iniciar una investigación acerca de eso por el tipo de situación, y que no puedo dar como a entender ese tipo de situaciones por la ética profesional, pero sí pasa en el cual es que existen muchos prejuicios dentro de los organismos institucionales que son prácticamente las bases de la normativa que hemos alcanzado a nivel de mujeres. En las instituciones a veces los operadores de justicia tienen prejuicios. ¿Y qué me refiero con prejuicios? Quiere decir que me juzga a mí antes, ¿verdad?, de la situación, en vez de servirme. O sea, vengo y me dice, bueno, pero si andabas en tal lugar a tal horas de la noche y con un vestido corto, ¿qué esperabas? Hay comentarios que se hacen así. Por ejemplo, cuestionan y culpabilizan a la mujer por recibir agresiones de violencia sexual, cuando no es culpa de la mujer, sino es parte del género, el violentador, que también puede ser de mujer a mujer y de hombres hacia mujeres. Entonces, en ese sentido, pues la materialización de las situaciones a nivel judicial genera también un poco de barreras a la hora de cumplir nuestros derechos y buscar una equidad per se de toda la normativa y todo el ámbito internacional y la normativa secundaria que tenemos a favor de las mujeres. Entonces a mí me choca y me ha pasado de decir, uy, ¿por qué? Si es la unidad especializada, ¿por qué se retrasa tanto en judicializar unas cosas? Si no tuviéramos una alta cifra de porcentajes de feminicidios, de violencia hacia la mujer, de violencia sexual a menores y adolescentes, con un país en el cual somos altamente violentos, y si bien es cierto, también hay poco personal, ¿verdad? Ahora, bueno, hemos ido entonces del incidente del alcalde al incidente del viceministerio, al sesgo patriarcal que puede existir en el órgano judicial. Para cerrar este punto, quisiera tener tu valoración entonces, antes de ir a la pausa, Claudia. Muchas gracias. Justamente, yo creo que el término clave aquí es, y Katia no me dejará mentir, es el poder. Es el poder y es transversal. Todo tiene relación, desde el incidente que hemos comentado en la alcaldía de San Salvador hasta estas situaciones que son más del día a día en las instituciones. En la medida que las mujeres nos creamos que tenemos poder, que tenemos una cuota de poder en la sociedad, en la política, en la familia, en la comunidad, en las instituciones. Y qué bueno que este caso de la síndico se va a llevar a las instancias correspondientes. No porque me alegre que el alcalde tenga un problema legal, realmente me es indiferente, pero es porque es necesario utilizar los mecanismos que están dados por nuestra democracia y por nuestra institucionalidad para hacer respetar los derechos, para que el poder de unos no prevalezca sobre el poder de otras, para que el poder, digamos, de autorrealizarse de un sector no prevalezca sobre el poder legítimo para autorrealizarse de las mujeres. Debemos, ojalá, aspirar a una sociedad donde lo masculino y lo femenino trabajen en conjunto, no excluyéndose, no oprimiéndose, sino complementándose mutuamente y logrando generar equipo para tener una sociedad más inclusiva y que atienda de una forma más integral todos los problemas que nos aquejan.
Entonces creo que las mujeres debemos, como digo, creérnoslas y ejercer el poder que tenemos. Hay mujeres que no son visibilizadas, pero que están ejerciendo como heroínas, como fiscales, defendiendo la corrupción, defendiendo a nuestra sociedad de flagelos como las pandillas, la violencia, los asesinatos. Hay mujeres haciendo trabajo que no tradicionalmente es de mujeres, pero lo hacen de una manera muy buena, muy ética, y es importante visibilizar estas heroínas que, a pesar de tener trabajos complicados, además atienden a su familia, están pendientes de sus hijos, y hay hombres que también lo hacen. Se trata de compartir ambos roles, el productivo, el reproductivo y el comunitario, es decir, aquello que cuida y mantiene la vida de nuestras comunidades y nuestras familias, aquello que produce, digamos, los productos económicos, lo que hace generar a la economía, y también aquello que permite que la comunidad, ya sea en pequeño, la colonia, o la comunidad política en grande, pues también mantenga acuerdos y los lleve a cabo. En todo ello necesitamos hombres y mujeres, y para que esta situación de violencia vaya reduciéndose, ojalá cada vez más, desde las niñas hasta las mujeres que tienen cargos de poder, pero que se ven también violentadas, debemos creérnoslas, que tenemos poder y que debemos ejercer y defender nuestros derechos siempre. Ok, con esa idea vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de esa instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción aquí en el país, que muchos pedían, después ya no la piden y otros la siguen pidiendo. Antes de eso, vamos a contar lo siguiente. Para facilitar sus transacciones del Banco Promérica, ahora se cuenta con una banca móvil en la que, además de ahorrarle tiempo, usted va a poder hacer pagos de préstamos, tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas del Google Play y también del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, hablemos de este otro tema que es sumamente importante. Sabemos que en este país la mayoría de personas perciben que hay un alto nivel de corrupción. De hecho, el crecimiento del Estado, dicen algunos, no se debe a que se contratan a personas que tienen las competencias para brindarle los mejores servicios a la población, sino simplemente para premiar lealtades políticas y, de hecho, tal vez incluso financiar a sus propios partidos políticos. Ya hay reportes de eso. En el periódico digital El Faro, los colegas han escrito que, por ejemplo, en la Asamblea, 3 partidos, cuando se comparan la lista de empleados de ese órgano de Estado versus la lista de donantes, hay un 55% a 50 y pico y más por ciento de personas que están colaborando con el partido. O sea, básicamente daría la impresión de que están siendo contratados. Si querés trabajas, si querés no trabajas o medio trabajas, pero lo que sí vas a hacer es colaborar con el partido. Entonces, se había pedido en un momento, hace unos meses, era común leer, escuchar y hablar con personas que te dijeran: quisiéramos que viniera una comisión como la que tiene Guatemala, la CICIG. Recientemente, la ANEP ya dijo, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, dijo básicamente: no, nosotros no creemos que eso sea lo mejor para este país. Hay otras personas que siguen diciendo: sí, eso es lo que debe pasar. Claudia. Sí, mira, ese deseo por tener una CICIG en el país, claro, nace a raíz de observar la experiencia guatemalteca. También tuvo más auge cuando vimos la experiencia de la Primavera Chapina y que se logró quitar del poder a un presidente y una vicepresidenta corruptos a todas luces y con graves consecuencias. Y cuando uno estudia la experiencia de la CICIG en Guatemala, te das cuenta que es una institución que comenzó, digamos, para atender casos de derechos humanos, luego fue migrando un poco en esa evolución a casos de corrupción, donde hubo el entronque fue cuando se empezaron a procesar jueces que estaban siendo corruptos para favorecer grupos que traficaban con niños y que hacían adopciones ilegales. Y luego, como también quien estuvo al cargo de la CICIG fue cambiando en el tiempo, tuvo varios liderazgos con estilos muy distintos. También luego uno de los liderazgos de la CICIG, de los últimos, empezó a tomar también el tema de los casos de corrupción, en temas también de militares, aduaneros, etc.
La virtud de la CICIG es que era es una institución, digamos, independiente de los poderes del Estado, con un financiamiento también independiente que logra hacer una investigación técnica que no está contaminada o logra separarse de las presiones y los poderes fácticos que pudiesen obstaculizarla. Esa es la experiencia guatemalteca. Yo creo que es importante que el debate esté abierto en El Salvador y es importante que lo discutamos de una forma seria, al menos en la sociedad civil y con aquellos sectores del Estado que estén abiertos a este diálogo. Creo que así como cualquier otro avance democrático y de lucha contra la corrupción que hemos tenido en nuestro país, eso no va a salir de los partidos políticos. Y a los eventos de esta semana y la semana pasada, las declaraciones que hemos visto, han dejado eso muy claro, ¿verdad? Que los partidos políticos no están dispuestos a abrir esa caja de Pandora. Pero ha sido, como siempre, la sociedad civil quien empuja estos temas, quien empuja estas innovaciones en la institucionalidad. El debate, como dije, debe estar abierto. Yo no me inclino por copiar y pegar la experiencia guatemalteca. Hay que analizar las condiciones que tenemos acá. Tal vez en El Salvador hay un poco más de institucionalidad que en Guatemala. También hay un sistema de partidos diferente. En Guatemala es atomizado y es muy inestable. En El Salvador es todo lo contrario, es un sistema de partidos muy fuerte, polarizado, ¿verdad? Que jala hacia las extremas. Entonces eso, en términos de la toma de decisiones, es bastante determinante. Pero sí creo que hay que tomar la esencia, y lo que está en el fondo de todo esto, es decir, tener una instancia que tenga la independencia técnica, financiera y política para poder investigar de una forma técnica con los más altos estándares técnicos los casos de corrupción. Porque justamente eso lo podría hacer la Fiscalía, por ejemplo, o una unidad especializada de la Fiscalía, como ya se ha discutido, que tenga un apoyo y financiamiento internacional y que logre tener pues esa asistencia técnica, jurídica, científica, de esta naturaleza para poder investigar complejos casos de corrupción, que son complejos no solo por su realización o por los detalles que tiene, sino también porque se está tocando a centros de poder que han estado instalados en el Estado durante mucho tiempo o que tienen acceso a mecanismos de fuerza como el ejército, como la policía o tiene acceso a poder económico también. Entonces, este gran monstruo frente a un funcionario público como un fiscal auxiliar, ¿verdad? Delegado del fiscal general, es una relación de poder, de hecho, bastante desigual y bastante desventajosa. Entonces, ¿qué es lo que está en el fondo de la filosofía o del diseño institucional de la CICIG? Es nivelar esa relación de poder, que no es una relación de poder formal, como ya le dije, es una relación de poder fáctico, o sea, no formal, que está ahí por ser económico, político, incluso vínculos con poderes oscuros como el narcotráfico, etcétera, que no lo vemos, pero están ahí siempre y tienen una influencia enorme en la sociedad. Frente a un funcionario público que quiere de una forma quijotesca hacer las cosas bien y que tiene a su cargo una responsabilidad tan grande, como ya lo dije antes, son héroes, personas que están trabajando en la Fiscalía, estos casos de corrupción, aún sin unas CICIES, son héroes que están defendiendo a nuestro país de uno de los males más profundos que tenemos, que es la corrupción. Ahora, nivelar esa relación de poder es lo importante. Eso creo que en grandes sectores de la sociedad civil y también, ojalá, algunos liderazgos de partidos políticos, hay un acuerdo que es necesario crear esa independencia y nivelar esa relación de poder para que la persona que esté encargada o la institución o equipo de trabajo que esté encargado de fiscalizar a quien ejerció el poder de manera corrupta, abusiva, autoritaria, pueda tener las mismas condiciones y los mismos recursos, o al menos mejores condiciones y mejores recursos para poder hacer su trabajo. Ahora, ¿cómo será? ¿Cuál será el diseño institucional? ¿Cuál es la forma que mejor se adapta a nuestra cultura política, a nuestra situación
de partidos políticos o a nuestra situación también geopolítica, de financiamiento, de donantes, todo esto, pues eso es lo que debe discutirse. Como ya dije, el primer punto creo que está claro y muchos estamos de acuerdo. Hay un sector obviamente que no está de acuerdo, pero la sociedad civil, la ciudadanía, las personas que no están metidas en política pero están hartas de la corrupción, todos debemos apoyar eso, que debe haber un mecanismo independiente que ayude a las personas que van a luchar contra la corrupción a tener mejores condiciones de independencia, de seguridad, de financiamiento, etc. Ahora, el cómo, debe haber una discusión técnica, pero también política democrática de cómo se debe hacer. Puede ser, el menú es muy amplio, puede ser fortalecer la fiscalía o puede ser crear una institución especializada dentro de la fiscalía o tener ya el modelo guatemalteco que es la tan llamada CICIES, ¿verdad?, en El Salvador. Cada una de estos diseños institucionales tiene sus ventajas y sus desventajas y es lo que como las personas que van a diseñar esa política pública y también quienes deseamos participar en ese debate debemos sopesar cuáles son las ventajas y desventajas. No solamente aspirar a un modelo que funcionó hasta cierto punto. Y ojo que la CICIG funcionó y ha funcionado no necesariamente por el modelo institucional, sino también por los liderazgos que ha tenido y sobre todo porque ha trabajado en conjunto con buenos y buenas fiscales generales que han permitido que el trabajo se haga en conjunto. Entonces eso ha sido clave en Guatemala también. La fiscal Paz, por ejemplo, que ha tenido un rol muy importante en el procesamiento de los casos de corrupción. Bueno, por suerte tenemos ahora un fiscal que ha dado muestras de independencia, de valentía, que como sociedad civil le estamos dando seguimiento y apoyamos la labor que está haciendo, no como un cheque en blanco, siempre vigilando su gestión, pero hasta el momento, aunque no han habido resultados judiciales, digamos, tangibles, lo cual es entendible porque tampoco los procesos judiciales de esa naturaleza llevan mucho tiempo, pero vemos con buenos ojos las intenciones del fiscal y esperamos que ya sea el fiscal que venga o si se va a reelegir a pues se mantenga en esa línea y que la institución ya no dependa de liderazgos de este tipo, sino que se va institucionalizando también el esfuerzo y que permee esa cultura en la Fiscalía y en todas las demás instituciones que luchan contra la corrupción, como la sección de probidad, como el Tribunal de Ética. Ojalá algún día tengamos también una Corte de Cuentas que tenga estas características, que vaya permeando ese espíritu de hacer las cosas no como siempre se han hecho en estos servidores públicos, sino en hacer las cosas diferentes. Ojalá que hayan liderazgos que ya no pidan engavetar casos y ojalá hayan servidores y servidoras públicos que estén dispuestos a ser héroes y a seguir haciendo el trabajo que tienen que hacer. Vamos a retomar más adelante ese tema de la Fiscalía porque es una elección de segundo grado y eso es algo que, digamos, hace un poco más complejo el tema, pero quiero ir con usted, licenciada Recinos, porque recientemente nosotros leímos un reporte de una jueza que confesó que había liberado pandilleros y que por lo tanto se le había adjudicado el delito de ayuda a la evasión, no recuerdo cuál es el resto del nombre del delito. Pero el punto es, una CICIES, por ejemplo, podría ayudar a depurar también el órgano judicial, porque siempre solemos hablar de la policía o de la fiscalía, pero en el órgano judicial también hemos leído, escuchado y hablado sobre jueces también que podrían ser corruptos. Claro, es importante, como decía Claudia, el ejemplo de las CICIES en Guatemala y hay que estudiar su origen, ¿verdad? Sí. Que en los cuales esto fue creada prácticamente de una organización solicitada desde la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno, ¿verdad? En cuanto a instituciones internacionales en la que como Guatemala es parte de la Organización de los Estados Americanos, vino a instalar desde el 2006. Para nosotros sabemos y todos los días leemos las noticias que hay una impunidad, ¿verdad? Y este objetivo para la creación de este mecanismo de que se pueda instalar en el país y que es un sueño a voces de muchos sectores, no solamente de la sociedad civil, sino de algunos que estamos y nos enfrentamos al aparato judicial, que poder alcanzar a depurar
lo que sabemos que está, las corrupciones que existen a nivel de todo órganos del Estado, a nivel ejecutivo, Ahora, en el órgano judicial, ¿cómo lo percibe usted? Yo lo percibo importante y que puede acompañar, ¿por qué? Y le establezco que ya tenemos nuestras instituciones. Está la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, que hace un proceso de escudrimiento, de evaluaciones de la declaración de patrimonio, pero usted lee los informes de labores de esta sección de probidad, hay 8 colaboradores para 4.300 no sé cuánto o 1.556 declaraciones patrimoniales que le presentan, y hay que evaluar el ingreso desde que un funcionario público inició a ejercer su poder hasta que termina. Se le incrementó la sospecha de un enriquecimiento ilícito dentro de su matrimonio, hay que evaluarlo y documentar el caso y poder alzarlo a la Corte y que la Corte lo traslade a la Cámara, ¿verdad? Y de la Cámara empiece la investigación y se haga un debido proceso en ese sentido. Y también incluso a la par la instancia que está la unidad ya creada de parte de anticorrupción de la Fiscalía General de la República, que sea fortalecida. No hay muchos fiscales que puedan trabajar 100% con todos estos casos. Hay prácticamente, la ciudadanía puede ver en el informe de rendición de cuentas que hay casi como 471 expedientes en los cuales están en diferentes etapas dentro de la sección de probidad. Y de estos 471 tienen que documentarse, evaluarse si caen en la figura del enriquecimiento ilícito o incluso en actos de corrupción de algunos funcionarios. Y están hablando del 2016 para atrás, pues. Entonces, es importante no perder en sentido cómo fue creada la CICIES en Guatemala, para qué fue creada, cuál fue el objetivo, para luchar contra la impunidad y contra incluso las ejecuciones forzosas y todo lo que había y cosas. Ahora, mi pregunta es, por ejemplo, el caso de esta jueza, que ahora ya digamos está señalada públicamente, es un caso que, de acuerdo a su experiencia, es más común de lo que todos nosotros creemos, porque, como le digo una vez más, siempre hablamos de policías de repente que fueron corruptos, que están siendo investigados, que fueron separados, que forman parte de estructuras irregulares. Hablamos de repente de los políticos, pero casi nunca o muy poco hablamos de jueces. Mi pregunta es, ¿en el órgano judicial se percibe que hay jueces comprados? Sí, se percibe en casi la mayoría del sistema. En ciertos jueces, no en todos, licenciado Toledo, no en todas las jurisdicciones, pero sí en la mayoría de casos. Por ejemplo, hay casos en los cuales hay cierta investigación también dentro de la Corte Suprema de Justicia que visualiza y castiga el trabajo de los jueces. Entonces, también es una situación que debe de salir a la luz, ¿verdad? Por ejemplo, ese caso de esa jueza de vigilancia penitenciaria en la cual liberó cierta cantidad de pandilleros, es porque ella aceptó dentro del proceso penal, aceptó haber realizado ese tipo de cosas. Entonces, ahí vamos otra vez al ejercicio del poder. En el Poder Judicial también hay una independencia judicial y también hay incluso tomas de decisiones que implican y que dan este tipo de situaciones de poder venir a facilitar casos o decirle, mire, por favor, libéreme a tal cosa. Sí se da. Es un secreto a voces en la hora de la operatividad en el litigio y se da el día en todos los ámbitos, pero no es muy visibilizado. ¿Por qué? Porque siempre el organismo judicial ha tenido como
tener en silencio este tipo de casos. E incluso hay investigaciones, hay una sección de investigación dentro de la Corte Suprema de Justicia de que vigila el ejercicio de estos jueces. Hay algunos que son amonestados y son removidos de su cargo, pero no son judicializados o suspendidos dentro de sus funciones. Por ejemplo, yo me recuerdo el año pasado que había este caso de Rice, creo que fue, que estaban incluso solicitando una medida provisional de que estuviera privado de libertad, pero hubo una presión y él aceptó que estuviera fuera de las cárceles. Entonces, ante esta presión también mediática, no todos los jueces también se prestan a eso. Hay muchos jueces que son héroes y que incluso se enfrentan a tipos de presiones de este tipo de actos de corrupciones que todavía están en peligro su integridad y su independencia, su familia, que son humanos también y que toman decisiones, pero también a veces se salen del ejercicio. Entonces hay que tener como una balanza. Para mí sí es importante que pudiera establecerse unas CICIG en El Salvador que ayudara a depurar esa mora judicial, y depurar el órgano judicial. Con eso ya vamos a la pausa y ya volvemos. Llegamos al final de República, licenciada Recinos, licenciada Ortiz, no me resta más que agradecerle que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. No, gracias a usted por el espacio. Sí, muchas gracias por el espacio y pues que tengan feliz día nuestra teleaudiencia y feliz semana. Feliz semana, muchas gracias por el espacio y una vez agradecida con todo el pueblo. Dicho eso, ustedes amigos se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Rafa, Mayelita. Muy buenos días, Carlos. Buenos días también a tus invitadas. De este lado del set les damos la más cordial de las bienvenidas este miércoles 13 de septiembre del año 2000.